Good morning, student. Good Good morning, morning. teacher. Morning, teacher. Welcome to the class. Quise compartir como esta frase con ustedes. Never give up. Never give up. Excuse me, never give up. De pronto alguien sabe qué nos quiere decir. Nunca te rindas. Nunca te rindas, muy bien. Me gustó porque a veces he venido como en eso, como en los últimos tiempos que ya, ¿cierto? Como agotados y a veces decimos, no, dejemos todo ahí hasta aquí, ya no seguimos, ¿cierto? A veces pasa hasta cuando uno está acá en la carrera de pronto, cuando llega a un límite como que dice, no, yo ya no puedo más, como que yo ya dejo esto, ¿cierto? Porque he visto personas que a veces van en el cuarto semestre, quinto, y ya no quieren en cuanto al estudio, ¿no? Ya no quieren de pronto volver, les hace como muy... Entonces, como que este es el mensaje de hoy, o bueno, algo que ustedes tengan alguna meta, ¿cierto? No rendirnos, sino siempre como tenerlo ahí en la mente, muy presente, de seguir adelante y no como que, sí, no dejarnos abatir por las cosas o los obstáculos que hayan, ¿cierto? Sino seguir luchando. En un momento yo también quería, no, como que yo dije, no, ya no. Yo dije, no, pero ¿cómo voy a dejar todo ahí, todo como el esfuerzo, ¿cierto? Porque bueno, el dinero se consigue de pronto, aunque es duro, pero digamos como el tiempo, la dedicación, ¿cierto? Formarse uno, ¿cierto? Entonces como que no dejar ahí en cuanto al estudio y pues también en sus metas o que vamos a emprender de pronto un negocio y como que al principio pues claro es duro y no nos fue bien, entonces como que rendirnos, dejemos todo así y rendirnos no, sino seguir adelante por más que tengamos obstáculos, ¿cierto? Pues por muchos factores que intervienen en un proceso de estos, como seguir adelante, no sé, ¿cierto? Como dice ahí, no rendirnos. ¿Alguien de pronto quiere decir algo? No, bueno. Entonces les continue. Okay. Today's the class is how to use was, were, did. Entonces vamos a ver los usos del was, el were y el did. Entonces, afirmativa for. Entonces, en la forma afirmativa, es que antes de esto, el was y el were es el pasado del verbo to be. Entonces, el verbo to be, ¿cierto? Ser o estar, ¿cierto? Acá ya lo vamos a colocar en pasado, con was y were, y excuse me, con was y were, que nos van a representar al an, al are y al is. Entonces, tenemos que para el was, vamos a utilizarlo con los pronombres I, he, she o it. Con eso vamos a usar el was. Y cuando vamos a utilizar el where, entonces utilizamos you, they, we. For example, I was at home, yo estaba en casa. Home lo usamos como para el hogar, estamos en el hogar. You were at home, ellos estaban en casa. Como es en pasado, sería estaban, porque lo estamos manejando en el pasado. Y nos sirve la oración para hacerla con I y con you, pero observando que sí correspondan con el was o con el were, en este caso. Entonces quedaría así afirmativa. Negative for, entonces negando, hay forma corta, short, y larga, large. Y así podemos hacer la contracción. Entonces, for example, I was not at school. Yo no estaba en la escuela. Pero en la forma corta podemos colocar, le agregamos la N con el apóstrofe y la T para que diga wasn't. I wasn't at school. También esa es la forma short, forma corta. For example, acá, you were not at school. Tú no estabas en el colegio. Y lo vamos a hacer en la forma corta, short. You weren't at school. Entonces, no hay inconveniente que lo hagan de estas dos formas porque una la larga y la otra la corta, entonces está bien la oración. Porque a veces, acá hay una cosita, a veces como puntual, sucede que hay personas de pronto, cuando estamos aprendiendo, que lo leen como en español. Yo no, ¿cierto? Entonces colocan I not was at the school, por ejemplo, ¿cierto? Como que tal cual, muy literal. Pero en el inglés no. Y es así la norma, como la regla ortográfica, que primero entonces va el verbo to be, en este caso was, y luego el not. Porque si colocamos el not primero, pues nos queda mal la oración.
porque entonces sería I was, I no, yo no, como que me devuelvo, ¿cierto? Yo no estaba en la escuela o en el colegio. Entonces, como para tener en cuenta que siempre en el negativo primero va el verbo to bien pasado y luego la negación not. Listo. Acá interrogative for o question, que es pregunta. Entonces, for example, was he friendly? Él era amigable. También con were they friendly? Ellos eran amigables. Entonces, acá en esta parte cambia el verbo to be en pasado, va primero y luego el subject, el sujeto. Entonces, por eso siempre para hacer la pregunta, primero va acá. Entonces, acá dice, es, ¿era él amigable? Sería acá en inglés, ¿era él amigable? Was he friendly? ¿Era él amigable? En inglés, en español ya decimos, él era amigable porque cambiamos, ¿cierto? Como la forma de la expresión en inglés al español. Acá eran ellos amigos. Se puede estaban y eran ellos amigos. En inglés, en español sí vamos a decir, ellos eran amigables. Cambiamos como la forma para la expresión, pero es por la regla gramatical que colocamos así primero, entonces el was y luego el subject, o el were y luego el subject que es el sujeto. Acá. Entonces es importante que en la forma interrogativa, en el tono, en la forma interrogativa también lo podemos hacer en negativo. Entonces dice que, por ejemplo, was he at the school this morning? Él estaba en la escuela esta mañana. Pues estamos preguntando, ¿cierto? Were they at the school this morning? Ellos estaban en la escuela esta mañana, entonces lo podemos ahí también cambiar y si le vamos a colocar la forma negativa, estás aquí en forma afirmativa, ¿cierto? Pregunta. Si le colocamos la negativa, entonces le podemos colocar weren't. Entonces sería acá, weren't they at the, excuse me, they weren't at the school this morning, porque va después, ¿no? Estoy acá confuso. Es después que va el negativo. En la pregunta también el negativo va después del normalito del were, excuse me, del pronombre. Acá. Entonces acá dice que para ya responder a short answers, respuestas cortas, pues vamos a utilizar, for example, yes, he was. Entonces respondemos siempre sí o no y con el pronombre y luego el verb to be. For example, no, he wasn't. No, no lo era. For example, yes, they were. Porque a veces solo contestar sí es como algo cierto. Como que no es, digamos, educado solo decir sí y no, sino va como acompañado. ¿Por qué? Entonces, yes, they were, sí, lo eran. No, they weren't, no, no lo eran. Para contestar en inglés, no solo yes y no. Y tenemos el did, que él es el auxiliar del do y del das en el pasado, para formar la oración. Entonces, for example, y cuando usamos el did, no podemos usar el verbo to be. O sea, no puede ir los dos al tiempo. El verbo to be, el was y el were, y también el did, porque aquí nos quedaría gramaticalmente mal la oración. Entonces, for example, did you be in class today? Incorrecto, ¿cierto? Porque está usando el did y el be. Están los dos, no pueden estar. For example, were you in class today? Este sí es correcto, está haciendo la oración solamente con el verbo to be. For example, I did something fun today. Esta ya está bien porque solo estamos usando el did, que es el auxiliar entonces del do y del das. El da lo utilizamos en tercera persona. Remember, she, he, solo el das para tercera persona y el do ya lo hacemos con las otras personas. For example, acá negando, como es I, ¿cierto? Sería con el do, I didn't go to the party last weekend, ¿cierto? Y esa sería la forma negativa. For example, did she give you her email address? Ahí está haciendo una pregunta con el auxiliar did. Y vamos a responder para responder también con el did, yes, she did. O si es no, no, she doesn't, porque ya estamos agregando el da, ¿cierto? Porque es la tercera persona. Bueno.
Hasta ahí, understand? Yes, understand? Ok. Entonces les continúo. Ok, acá. Uy, acá. Trabajar la parte de was, where y did, cuando trabajar cada uno de ellos, y yo sé que es una temática que podría ser confusa para cuando estamos apenas comenzando a aprender este idioma. Así que los muchachos que estén avanzados, por favor, paciencia, porque esto es una temática que necesitamos cubrir para apoyar un poco a aquellas personas que están comenzando. Bien, vamos a comenzar nuestra clase, espero que la disfruten y bueno, que hablemos de muchas cosas. Es más, quédense para que repasemos un poco los que ya saben. Bien, ¿qué hay que entender entonces primeramente? Vamos a entender que la parte de where y was es el pasado del verbo to be. Recuerde que el verbo to be no es más que dos opciones, el verbo ser o el verbo estar. Recuerden muchachos, dos opciones, ser o estar. Hago énfasis porque las dos podrían trabajarse y eso depende del contexto. Bien, ¿cuándo utilizar where y cuándo was? Básicamente, según los pronombres que tengamos, tendríamos que diferenciarlos, utilizar uno del otro. Hay un video que les voy a recomendar porque también, estamos aquí trabajando la parte de pasado, pero en el presente simple con el to be también podría confundirse y este es un video recomendado para que se apoyen, ojalá después de esta clase. Bien, bien muchachos, entonces where lo trabajamos con todos los que van en plural, como you, we y they. Algunos dirán, Pacho, pero ¿por qué you en plural si you es usted o tú? Muy bien, pero recuerden que no solo es usted o tú, sino usted, tú y ustedes. Al ser ustedes, esta tercera opción, por eso lo incluyen en el grupo de where. Nosotros, nosotras, they, ellos o ellas. Bien, ahí está la parte plural. Ahora, todos los que son solitarios, solitos, vamos a trabajarlo con I, he, she, it, que son los pronombres que están solos. Yo es uno, singular, él, singular, ella, singular y eso, singular. Un objeto, cosa, situación. Y también va a haber recomendado el uso de it, que podría ser confuso. No se molesten si les voy recomendando esto, solamente para que se apoyen. Ahí está la clase del it. ¿Cuándo los vamos a trabajar? Entonces en singular con la parte de was. Este asterisco que está acá, muchachos, es porque ese pronombre I podrían encontrarlo también con I, where. ¿En qué situaciones? En la parte de los condicionales, como en este video que está acá, o también con el uso de wish. En esos dos videos que están acá podrían combinarse. Bien, así que tolerancia con eso. Vamos tomando nota de esto, por favor. Ahora, podríamos hacer oraciones que afirmativas, negativas, interrogativas, obviamente responder y todo lo demás. El pasado simple, mire que esto está dividido y no está dividido por gratis. ¿Por qué está dividido? Porque esto no se la lleva bien con esta parte del to be. Son básicamente como enemigos. El did y el to be no se la van a llevar, así que no vamos a colocar nunca oraciones juntas con esta parte de did y la parte de was o were. Bien. Ahora, en el presente simple trabajábamos dos auxiliares que eran cuáles, eran el do y el das. Teníamos esos dos auxiliares. Entonces había que mirar cuándo trabajar cada uno, pero aquí ya es más fácil. ¿Por qué? Porque el did es el auxiliar que vamos a utilizar para todos. Recuerden que como es un auxiliar, te va a ayudar, te va a auxiliar a hacer oraciones que negativas e interrogativas en ese pasado simple. Recuerde que no va con el to be. Ponga eso con rojo y bien grande, no se puede mezclar. Entonces, negativas e interrogativas. ¿Bien? Para oraciones afirmativas, ¿qué se hace entonces? Para las afirmativas ya no se trabaja el did, a menos que estemos trabajando un modo enfático, eso lo veremos después, va como recomendado también, sino que en las afirmativas trabajamos con los verbos regulares o verbos irregulares. Ya tienen una buena listica, ahí se las comparto entonces para que la descarguen, esa lista de 360 verbos, y además la de phrasal verb que también se las voy a dejar. Bien, muchachos, estamos listos para trabajar. Espero entonces que hagan estos 9 ejercicios conmigo y vayan a verificar los resultados, pues ahorita cuando los estemos realizando. Look at this, number one. Yo no estaba en mi casa. Yo no estaba. ¿Qué tenemos que hacer entonces acá? Antes de empezar, analicemos qué tipo de oración es. Yo no estaba, es una oración negativa. Entonces, ¿con qué puedo hacer oraciones negativas? La puedo hacer con la parte de to be, pero también la puedo hacer con la parte de pasado simple. No hay problema. Sí, ambas podrían trabajarse. Pero aquí la palabra clave es esta, ¿sí?
Yo no estaba en mi casa. Estamos trabajando estaba. ¿Y por qué hago énfasis ahí? Porque aquí ya estamos trabajando el to be. Recuerde que el to be es el verbo ser o estar. Y mire que estoy diciendo estaba. Pacho, pero es que no tiene que decir estar, ¿no? Suena raro. Yo no estar en mi casa. Nosotros no hablamos así. Aquí ya está conjugada. Listo. Entonces, yo no estaba en mi casa requiere que trabajemos la parte del to be en pasado. Ahora, ¿cuál es el dilema aquí entonces? Ya sabemos entonces que yo es un singular y es este, así que debo trabajar. Como lo debo trabajar acá, ¿con cuál tu bien pasado va? Con was. Aquí lo vamos a colocar. Hay algunas personas, sí quiero aclarar, que hacen la traducción o tratan de hacer esto muy literal, como así. Yo, aquí está yo, no, y colocan ese not acá. Estaba, Pacho dijo que was, pongamos was, aquí está, I not was. En mi casa y colocan in my house. Listo, está perfecto. Vamos con la número 2. Momento. Tienen que analizar. Esto es muy común. Lo veo en mis estudiantes cada rato. ¿Qué es lo que hay que hacer acá? Que la estructura no se va tan literal. Algunas veces funciona, pero a otras hay que prestar atención. Acá lo que tenemos que hacer es un cambio. Este not pasa acá y el was acá. Entonces, así deberíamos estructurar nuestra oración. I was not in my house. Remember, guys, that this is one option, but the other option would be wasn't. Esta sería la forma corta, muy común también, y podrían trabajarla sin problema, pero de esta forma. Algunos dirán, Pacho, pero es que dice yo estaba no en mi casa. Para nosotros no tiene esa lógica, pero para ellos sí, esa es su estructura. Ay, es que ellos hablan al revés. Ellos mismos dirían de nuestro español. ¿Y por qué en español es al revés? Simplemente es la estructura así, debemos aceptarla y básicamente practicar para memorizarla. ¿Listo? Ahí está entonces la número 1. Vamos a poner un check mark, muchachos. Number 2, guys. Nosotros estudiamos ayer. Analicemos qué tipo de oración es, afirmativa, negativa, interrogativa. Estamos hablando de una oración, ¿qué? Una oración afirmativa. Nosotros estudiamos ayer, estamos afirmando eso. Entonces, como afirmativas tendríamos esta posibilidad, pero también tendríamos la posibilidad de acá con el pasado simple. ¿Listo? Ahora, ¿qué más vamos a analizar? Vamos a mirar si el verbo to be está presente en esta oración. Decimos por acá, nosotros éramos o estábamos estudiando ayer. No estamos diciendo eso. Entonces, como no estamos diciendo nada con cero estar en esta oración, lo voy a descartar y debo de tomar la parte de pasado simple. ¿Listo? ¿Qué vamos a hacer entonces? Nosotros, ¿cómo es nosotros? Ya sabemos que nosotros es we. Acá lo vamos a colocar. Bien, recuerden que es una oración afirmativa. ¿Necesitamos el auxiliar be? Sí, lo necesitamos. No lo necesitamos. ¿Por qué? Porque no estamos haciendo oraciones negativas ni preguntas, porque estamos haciendo una oración afirmativa. Y para eso entonces necesitamos verbos regulares o verbos irregulares. En este caso necesitamos ¿qué verbo? ¿Qué verbo? Study. El verbo estudiar. Vamos a colocarlo acá. Study. Listo. ¿Qué pasa aquí? Si yo lo dejo así, la oración está bien. Nosotros estudiamos, ¿sí? Mire que hasta acá podríamos ir igual. Nosotros estudiamos, podría ser en presente. Pero ¿qué nos indica que esta oración está en pasado? Este adverbio que tenemos acá, que es ayer. Entonces yo lo voy a colocar ayer, que es ¿cuál? Yesterday. Yesterday. Entonces analicemos algo acá. Miren, muchachos, nosotros estudiamos, este estudiar está en presente. Sí, entonces mire cómo se suena, como suena raro acá. Nosotros estudiamos en presente, pero está este ayer. Entonces no concuerda. Debo colocar este estudiar en pasado. ¿Cómo es estudiar en pasado? Para los que estudiaron los verbos regulares, esto es un verbo regular que termina en IED. We studied yesterday. Nosotros estudiamos ayer. Miren que no estamos trabajando en to be, estamos haciendo una oración afirmativa que requiere verbos regulares o verbos irregulares. ¿Cómo la ven? Espero que vamos muy bien en este punto número 2. Look at this, number 3, guys. Estabas en el supermercado. Miren que es una pregunta. Entonces ya tendríamos posibilidad de pregunta por acá y pregunta por acá. Listo, ya tengo analizado que es una pregunta. Ahora, ¿qué más vamos a analizar? Si la pregunta tiene el to be. ¿Estamos utilizando to be en esta pregunta? ¿Ustedes qué dicen? Claro que sí. Porque estamos diciendo ¿qué? Estamos diciendo estabas. Estabas en el supermercado. Quiere decir entonces que el to be debe ser trabajado
y como el to be debe ser trabajado, olvido todo lo de allá porque son enemigos, no se van a mezclar. Bien, ustedes tengan presente. Cuando digo estabas en el supermercado, estoy refiriéndome a quién, a ti. Entonces me estoy refiriendo a este pronombre you. Recuerde que en las preguntas en pasado las vamos a abrir, sea con WH question, esa básicamente sería la estructura. WH question, luego viene ¿qué? Luego viene was o were, luego viene el sujeto, ¿sí? En este caso, y el complemento, que sería el final de la oración. Esas son las opciones. No siempre está el WH question. En este caso no lo tiene, y ahorita lo haremos con WH question. Estabas en el supermercado, entonces digamos la estructura. ¿Qué empezamos? Empezamos con WH question, sí, pero no está. Entonces, como no está, voy a empezar con where. Entonces, voy siguiendo la estructura que está allá. Entonces, where. Luego, ¿qué viene en la estructura? Luego viene el sujeto. El sujeto en este caso es you. Y mire que en español como que el sujeto está implícito. Acá en inglés siempre debemos marcar. Entonces, where you, en el supermercado, podríamos utilizar esta preposición que es at, the supermarket, or you can also say in, if you're referring that you are inside the supermarket. Sí, te estás refiriendo a que estás dentro. En the supermarket. Así quedaría entonces nuestra oración número 3. And remember that this is a question. Aquí también les voy a dejar recomendado de cuándo utilizar at, in, para referirse a esas preposiciones de lugar y también la vamos a adicionar on, in, on, at. Ahí está el video recomendado. Were you at, or were you in the supermarket? Okay, so check mark if you got this correct, guys. Look at this number 4. ¿Compraste la carne? Compraste, analicemos, es una pregunta, ya sabemos que con ambas se pueden preguntar, pero esta está teniendo un verbo to be acá. Estamos diciendo cero estar como lo hacíamos arriba. Sí, estamos diciendo ¿estabas comprando la carne? No, aquí es compraste la carne. Entonces, cuando tenemos esto, ya nos damos cuenta que es un pasado simple. La estructura del pasado simple, para que la noten también, es WH question para hacer preguntas. Empezaríamos, en caso de que tengamos un WH question, la utilizamos. Luego el WH question que viene, luego viene did, ¿ok? Luego viene el sujeto, luego el verbo y el complemento. Ahí estaría la estructura. Entonces voy a seguirla. ¿Compraste la carne? Recuerde que no estoy trabajando WH question. Entonces continuamos con ese did, que es para todos los pronombres. En este caso, el sujeto que vamos a trabajar es ¿cuál? El sujeto que viene en la estructura es you, porque estoy hablando que tú compraste la carne. ¿Sí? Did you. Luego, ¿qué viene? Luego viene el verbo, según nuestra estructura, y el verbo de comprar es, we say, buy. ¿Ok? Did you buy? Y la carne, how do you say this? That meat. ¿Ok? Así quedaría esta pregunta. Did you buy the meat? ¿Compraste la carne? Mire qué fácil es el número 4. Look at this number 5. Andrés no estaba con nosotros. Ya esto nos tiene que dar una indicación, muchachos. Estamos haciendo una oración negativa, no hay ningún problema, pero estamos trabajando estaba, ser o estar, el verbo to be. Quiere decir que eso por allá ya está descartado y voy a trabajar con esto. Estoy hablando de Andrés. Podría escribir el mismo nombre de Andrés o reemplazarlo por este pronombre sujeto que tenemos acá, que es he. Podríamos hacer, vamos a hacer un reemplazo, no hay problema. Entonces, él no estaba con nosotros. Ya sabemos que no lo vamos a hacer al revés como lo estamos haciendo acá, que es nada de not was. No, ya saben que esto no se puede. ¿Cómo sería entonces? Vamos a colocarlo de inmediato en la forma corta, que sería con was. ¿Sí? Así. Pues ya saben que se podría was not. He wasn't. Él no estaba. Y ya estamos diciendo eso. Él no estaba. Y luego viene el complemento que es con nosotros. We say here, with, eso significa con. Y nosotros ¿cuál? Voy a dar dos opciones. Tenemos as o tenemos will. ¿Sí? What sería. ¿Qué dirían ustedes? Muchachos, la respuesta